Okay. Te tengo que resaltar algo. Años atrás se hablaba mucho, imagínate en el siglo XIX, diagnosticado por Sigmund Freud, se hablaba mucho de lo que era la histeria femenina. Histeria femenina. Sí, se hablaba mucho en esa época porque no se encontraba qué era el diagnóstico donde se veían en mujeres padecimientos de dolor, retención de líquido, y a veces no se sabía qué era lo que les ocurría. Incluso tenían que hacerles cirugías agresivas, porque no entendían qué era lo que les ocurría. De ahí viene el término de histeria, el término de histerectomía, que es la extirpación del útero. Porque en esa desesperación pensaban que había que retirar el útero y quitarlo, y de ahí viene ese término. Por eso es que es muy importante, porque antes no se sabía de dónde venía esa causa, y ya hoy en día podemos dilucidar de que puede ser de la endometriosis y otro tipo de patologías. Muy interesante, doctor, porque sobre todo de dónde nacen los nombres de algunos padecimientos clínicos, y válgase que en aquellos tiempos no había mucha tecnología para saber muchos detalles, pero ahora sí los hay, y ahora incluso hay hasta cómo prevenir muchas de estas situaciones que se dan en el caso de las mujeres. Vamos a abrir, las líneas ya están, por supuesto, en pantalla, 504-4080. Todas las damas y los caballeros también que quieran preguntar algún caso en específico, pueden hacerlo acá con el doctor Giorgios Karnakis. Doctor, importante para las mujeres verse regularmente para ir descartando cualquier situación que se pueda presentar. Sí, como siempre comento, es importante porque como esto va a depender de lo que es el estrógeno, y sobre todo cuando la mujer va a menstruar, porque uno tiene que sospechar de ciertos signos y síntomas. Importante, cuando ya una mujer empieza a menstruar, las jóvenes, adolescentes, y van teniendo dolores menstruales, cólicos menstruales, que algunos ni ceden al tratamiento médico, ya sea analgésicos, antiinflamatorios, hay que visitar a su médico. Te lo digo porque muchas veces, hasta algo lamentable, se les decía, bueno, es que te tiene que doler, tienes que soportar ese dolor, y algunas vivían toda su adolescencia y llegaban ya en cuadros, por decirlo así, más difíciles de tratar, pensando de que, bueno, es que tengo que soportarlo, y eso no es cierto. Hay muchas alternativas que se le pueden dar a las pacientes. Es importante hacer un buen diagnóstico al respecto, por eso es que si no cede ante medicamentos, antiinflamatorios, analgésicos, incluso hasta medicamentos hormonales, es bueno recurrir a otro tipo de procedimientos, Rafa. Ok, y doctor, bueno, yo me imagino que muchos caballeros también se harán la pregunta y ver, sobre todo de ver o de saber cómo puede un caballero decirle a su chica, en caso de que no sepa, oye, vamos a ver si te podemos llevar a una cita para que te chequees, porque se habla mucho, por ejemplo, de los cambios de humor o se nota en las mujeres cuando llega el ciclo menstrual, ¿verdad? Algunas sí y algunas no. Sí. Eso también tiene mucho que ver con la personalidad de cada una o la composición genética de cada chica, pienso, no sé. Sí, lo que ocurre es eso. Primero, tener sus controles regulares con su médico de cabecera. Dos, establecer esa buena comunicación. Si tiene estos dolores y persisten, tenemos que indagar mucho más. No podemos quedarnos bueno, es que ya te da estos dolores. No, porque como bien dices, esto no solamente va a afectar la calidad de vida de la paciente, incluso a todo su alrededor. Esto es a nivel familiar, sí, a nivel laboral, sí, Rafa, porque definitivamente que la incapacita. Entonces va a ausentarse del trabajo. Imagínate un adolescente que no puede ir tampoco al colegio, no va a poder estudiar bien. Entonces por eso es importante hacer un diagnóstico oportuno. Y es que hoy día hay métodos, doctor. Antes era un poco más complicado, pero ahora no, como quien dice, no hay excusa, porque hay maneras de atender a tiempo todo lo que se pueda presentar a las damas, especialmente que son las que padecen mes a mes un cambio de humor o un dolor por los cólicos.
todas esas cosas son cuestiones que le pasan a las mujeres todos los días. Sí, ¿no? Sí, te digo, incluso a nivel de su vida familiar con su pareja también, obviamente, porque esto le produce dolor, le produce problemas también de estreñimiento, de ir al baño sangrados, al orinar. Entonces, estamos hablando ya de algo muy severo y esto puede estar acompañado, obviamente, puede estar de dolor. Cada mujer percibe diferente el dolor. Por eso es que yo le digo, un umbral de dolor distinto, ¿no? Es correcto, pero como yo siempre le digo a las pacientes, el único dolor que a veces no duele es el ajeno. Por eso es que yo les tengo que creer. Exacto. O sea, yo les creo cuando ustedes refieren en dolor persistente. Eso es importante, porque uno a veces piensa, no, es que es un simple dolor. No, si esto persiste hay que indagar más a fondo. Preocúpense, pregúntele a su médico, para eso nosotros estamos. Tenemos muchos estudios, ya sea por base de ultrasonidos, tomografías, resonancias, incluso si esto persiste a pesar de tanto tratamiento, se le hace lo que se llama una cirugía laparoscópica, que es donde visualizamos definitivamente si existen implantes o no de esta endometriosis, porque acuérdate que también puede haber otros diagnósticos aledaño, que puede ser diagnóstico diferencial, que puede ser una enfermedad pélvica, congestión pélvica, que es problemas a veces vasculares. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico. Sí. Y si encontramos endometriosis, hay que catalogarla, ya sea de leve, ya después va a lo que es moderada, severa. Por eso es darle una buena recomendación, porque esto puede producir incluso infertilidad. Wow. Bueno, es importante entonces atenderlo, especialmente a todas esas chicas jóvenes que están tal vez... ¿Tenemos llamada? Nos dicen que tenemos llamada. Muy buenos días, bienvenido a Un Sorbito de Café. Aló, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Jocelyn. Jocelyn, bienvenida. ¿Qué consulta tiene para el doctor? Si la mujer tiene 30 años y le diagnosticaron endometriosis, ¿ella podría quedar embarazada? Sí, esa es la gran pregunta que se hace. Por eso es importante tratar de hacer un diagnóstico lo más oportuno posible. Como bien le comento, sí se puede, dependiendo obviamente del caso, pero aquí nadie puede decirles que no vas a poder quedar embarazada. Es algo trascendental. He tenido pacientes que me han dicho, doctor, es que me han diagnosticado endometriosis y me dicen que ya yo no puedo. Yo creo que al final, aunque sea un leve porcentaje, siempre va a haber la probabilidad. Por eso es consultar lo más temprano posible. Yo he tenido casos que a veces hasta yo mismo he creído que puede ser que no quede embarazada y queda. O sea, ustedes tienen que buscar ayuda lo más temprano posible cuando se le hace ese diagnóstico y darle el tratamiento. Antes te digo que le hacían incluso histerectomía, porque y resección de los ovarios, porque como esto dependía de los estrógenos, a veces el tratamiento era nada más extirpación. Entonces ya hoy en día las aliento a que hay otro tipo de técnicas que se le puede ofrecer. Alternativas, doctor. Que es algo que al final muchas personas les cierran las puertas o les hablan de forma errada, diciéndole o quitándole las esperanzas. No vas a poder concebir o no vas a poder quedar embarazada, y resulta que sí, si hacen un tratamiento correcto. Entonces, pues siempre hay alternativas. Lo importante es buscar opiniones, ¿no? Tal vez no cerrarse con la primera opción que se encuentra y buscar otras que te alberguen más esperanza, porque al final eso es lo que es, o siempre y cuando sean bien fundadas, ¿no? Porque tampoco es que va a crear castillos de arena. Pero, Rafa, dígame. Rafa, doctor, buenos días, bienvenido al programa. Yo quería hacer una pregunta que nos llegan a través de las redes sociales. La endometriosis es causa mayormente a mujeres de 30 a 40 años, son las personas más vulnerables a esta enfermedad, a esta condición. Mira, muy buena pregunta. Como te digo, esto posiblemente estuvo desde que ya había empezado los periodos, porque como esto va a depender de los estrógenos, se le había dado alguna recomendación de que, bueno, como te dan estos dolores, bueno, sigue, tómate tus medicamentos y ya, porque eso, acostúmbrate a ello. ¿Qué ocurre? Se hace un diagnóstico un poquito más tardío, porque en esas épocas uno quiere quedar en embarazo, y como la endometriosis produce infertilidad y se encuentra en pacientes que tienen diagnóstico de infertilidad, entonces
les encuentran a estas edades. Yo amo la arepa. Ok. Pero a veces se instala más temprano. Mucho antes.